Desarrollo con SharePoint 2010, flujos de trabajo, modelado de flujos con Visio. Office Visio permite la creación de modelos de flujos de trabajo que le dan la oportunidad a usuarios que no tienen los conocimientos técnicos para crear flujos de trabajo con SharePoint Designer o con Visual Studio para crear un modelo del flujo como un método de comunicación con los usuarios que se encargarán luego de agregarle la lógica y hacerlos funcionar apropiadamente. En este vídeo vamos a ver cómo crear estos modelos, las acciones, las condiciones y cómo exportar el modelo hacia SharePoint Designer posteriormente. Iniciamos Microsoft Visio 2010, en donde tenemos una sección para flujos de trabajo y una plantilla específica para flujos de trabajo con Microsoft SharePoint. La plantilla, el Visio presenta diferentes pestañas, una para acciones, para condiciones y para los terminadores. Un flujo de trabajo siempre comienza con un terminador de inicio y termina con un terminador final. Y entre los dos se encuentran las condiciones, que son las decisiones que se deben tomar dentro del flujo. Visio proporciona varias condiciones por defecto, como por ejemplo comparar el origen de datos, comparar campos en las listas o librerías, o por ejemplo si el título contiene alguna palabra específica. Estos iconos no son más que iconos, gráficas de Visio, no tienen ninguna lógica detrás. Después de tomar una decisión, se deben agregar las acciones que corresponden a alguna de las decisiones tomadas. Una decisión es un boolean que tiene dos posibilidades, sí o no. Entonces se deben tomar acciones para cada una de las posibilidades de la condición. En este caso estamos colocando una acción para registrar alguna información en la historia del flujo. Luego es necesario colocar los conectores entre los diferentes componentes. Visual Studio facilita el trabajo creando los conectores más lógicos. Por sí mismo solo es necesario colocar el puntero del ratón en una de las flechas y hacer clic. Pero también se puede arrastrar el conector con el botón izquierdo del ratón. Una vez creados los conectores, es necesario indicar para las condiciones si el conector corresponde con un sí o con el no de la decisión booleana. Visio también permite agregar todo tipo de información extra que pueda ayudar posteriormente para la creación del flujo, como por ejemplo agregar algún texto aclarativo. Una vez terminado el flujo y todos sus conectores, acciones y condiciones y toda la información extra, es necesario exportarlo en un archivo hacia SharePoint Designer. El botón de exportar crea un archivo específico de un tipo específico llamado intercambio de flujo de trabajo de Visio.
que es el tipo de archivos que va a entender SharePoint Designer posteriormente. De la misma forma que se pueden exportar, es posible importar flujos creados en SharePoint Designer para mejorar su presentación visual. Esta presentación es la que se ve en la pantalla de SharePoint, en la pantalla de resumen de flujos.